Hola, hace unos días escribí algo que me gustaría compartirles y por eso me permití hacer este video. Estuve meditando en las palabras de Jesús, hombres de poca fe, en varias historias de dificultad en la Biblia, y me encuentro allí con el verdadero problema. El problema no fue la tormenta en esa barca que tenían los discípulos, o la gravedad que hacía hundir a Pedro en el agua, o la crueldad de los romanos o la religiosidad de los judíos persiguiendo a los discípulos, y ni siquiera el problema era la enfermedad física o mental de las multitudes que se acercaban a Jesús. El problema era la falta de fe en la bondad y el poder de Dios. Y quiero hablarles de la fe en la bondad y el poder porque muchas personas creen en el poder de Dios y en su capacidad para hacer las cosas, pero a veces no creen en la bondad de Dios. Es decir, tal vez Dios puede hacer las cosas, pero no quiere. Y no quiere porque no le interesa en realidad o porque Dios no es tan bueno como nos dice. Y permítanme ampliar un poco este pensamiento. Mientras Dios trae esto a mi memoria, puedo declarar que el verdadero problema no es mi debilidad o mi falta de carácter, sino mi falta de fe para creer en el poder de Dios que es capaz de romper las más pesadas cadenas. Entonces, cuando intento hacer las cosas por mí misma sin fe, me decepciono porque no logro ver lo que realmente quería. Yo sé que es muy fácil decir que creemos, somos cristianos, decimos que tenemos fe, pero en realidad la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no alimentamos nuestro espíritu continuamente leyendo la Biblia, es muy probable que nuestra fe se vaya haciendo pequeña, incluso cuando decimos que somos cristianos. Entonces el problema es que muchos de nosotros arrancamos al revés. Intentamos hacer las cosas bien, nos esforzamos por sentir, por ser, por cambiar, pero no creemos aunque no sintamos, o nos falta fe para creer aunque las cosas parecen tan adversas, tan contrarias. Esperamos sentir las cosas para poder hacerlas, o esperamos realmente que las cosas salgan bien para confiar en la bondad de Dios. Pero Dios nos pide que confiemos en su bondad a pesar de las cosas que están pasando, aunque las cosas que están pasando no tengan sentido para nosotros. Entonces sí, es muy fácil creer en el poder de Dios cuando no estoy siendo tentado, cuando las cosas marchan como yo espero. Cuando no siento ganas de hacer lo correcto o cuando están pasando cosas difíciles, allí es donde la fe tiene que ser mi escudo protector. Y esto lo dice Efesios 6:16. Efesios 6:16, permítanme buscarlo, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es realmente lo que nos permite apagar esos dardos. Entonces, para Pedro el agua seguía siendo líquida y el agua seguía siendo profunda y no se podía parar sobre ella. Pero aún así Jesús le dijo: ten fe y párate sobre el agua. Seguían siendo solo 5 panes y 2 peces, pero Jesús les dijo: alimenten a los 5,000 con eso. Entonces, la tormenta seguía siendo fuerte, el agua seguía siendo profunda, pero Dios nos pide que tengamos fe. Si ven, Dios nos pide que tengamos fe aún antes de que las cosas parezcan favorables. Aunque las cosas parezcan contrarias, tenemos que seguir siendo fe. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero les pregunto, si las cosas no siempre resultan como esperan, entonces, como esperamos, entonces ¿en qué voy a tener fe? ¿O en qué creo si realmente las cosas no van a funcionar como yo espero? Y es allí donde tenemos que confiar en la bondad de Dios. Y la historia más, digamos que más me marca en este momento es Jesús muriendo en la cruz. Si ustedes se acuerdan, los discípulos querían que realmente Jesús fuera un revolucionario que levantara un ejército para destruir el imperio romano que los estaba oprimiendo en ese tiempo. Pero resulta que Jesús murió y su sangre fue derramada, y para ellos en esa época eso no tenía ningún sentido. Para nosotros desde aquí, desde el futuro, es muy fácil entender por qué Jesús murió. Ya no hay imperio romano, y entendemos que Jesús debía morir por nosotros, pero para esa generación, para esos discípulos en ese momento, la muerte de Jesús no tenía ningún sentido. Ellos estaban realmente decepcionados por eso.
Y muchas veces nosotros nos encontramos así en la vida. Lo que está pasando en la inmediatez de nuestro presente no tiene sentido. No entendemos cómo Dios puede seguir siendo bueno a pesar de que me está pasando esto. O a pesar de que llevo años orando por algo obvio, estoy orando por salud, por vida, por esperanza, no estoy orando por nada que no sea lógicamente bueno para mí. Pero aún así Dios no responde o parece que las cosas no salen como yo espero. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Se sintieron decepcionados. Luego lo entendieron y entendieron que el propósito de Jesús era mucho más grande que destruir el imperio romano, que ahora ya no existe. El propósito de Dios era salvarnos de un imperio mucho más oscuro, que era el imperio del pecado y de la muerte. Entonces, quería simplemente comentarles y meditar con ustedes en la importancia de lo que dice Hebreos 11:1. Y es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es saber que no tengo el panorama completo, pero Dios sí. Es saber que no tengo todo bajo control, pero Dios sí. Es saber que yo no entiendo lo que está pasando, pero Dios sí. Porque Él es bueno y Él realmente tiene el control. No solo en la inmediatez de mi presente, incluso más allá de la muerte, incluso más allá de lo que entiendo, Dios tiene un propósito con la situación con la que estoy viviendo. Entonces, el verdadero problema que debemos resolver es la falta de fe en la bondad de Dios. Dios nos pide que confiemos en Él, aunque las cosas tal vez nunca salgan como tú esperas, aunque Dios tenga que decirte no a cosas que tú piensas que es obvio que te tiene que decir que sí. Pero los propósitos y los caminos de Dios son mucho más amplios que los nuestros. Entonces, bienvenido a la realidad de la vida de fe. No es una vida fácil, porque no es sencillo creer cuando no le encuentro sentido a lo que vivo. No es fácil creer que una semilla tiene que morir para poder dar fruto, como dice Juan 12:24. Pero es la única salida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para terminar, solo quiero que leamos Habacuc 3:17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Creer que Él existe, pero también que Él es bueno, es la solución a cualquier problema. Aunque este problema finalmente no se resuelva como yo esperaba, ten por seguro que todo saldrá incluso mejor, porque los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, y Él nos contesta mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Así que el verdadero problema a que tenemos que resolver es confiar en la bondad de Dios. Yo te invito a que puedas meditar en esto y podamos declarar lo que dice Habacuc. Pase lo que pase, aunque la higuera no florezca, aunque las cosas no salgan como yo espero, con todo yo voy a confiar en la bondad de mi Dios y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Gracias.